Bienvenidos a Ronnie Analiza. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la llegada de personal militar ruso a Venezuela? Eso es lo que analizaremos de manera rápida el día de hoy. Veamos. Es la imagen que confirma que este sábado aterrizaron 2 aviones rusos en Venezuela, uno de ellos con un centenar de militares. Según un periodista de Caracas, en el avión también viajaba el jefe del comando principal de las fuerzas terrestres de Rusia. Además apuntó que llegó un carguero con 35 toneladas de material militar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha querido comentar el asunto y se ha remitido al Ministerio de Defensa ruso. Las agencias de noticias internacionales de Rusia han confirmado ese traslado, pero según sus fuentes diplomáticas no hay nada misterioso en los aviones, ya que han llegado debido a un antiguo acuerdo de cooperación militar. Se encargarán, según esas fuentes, de discutir dicha colaboración. Rusia ya apuntó, tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, que desde el Kremlin harían todo lo necesario para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, lo que sabemos es que fueron 2 aviones los que sí aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, en las cercanías de Caracas. Estos 2 aviones llevaban consigo personal militar y aproximadamente 35 toneladas de municiones y repuestos para los sistemas de misiles rusos que ya tiene Venezuela hace años atrás en el territorio, desplazados en diferentes lugares. Sabemos que el personal está compuesto por técnicos especialistas en estos sistemas de misiles S-300 y de igual manera estrategas especializados en la utilización de estos sistemas de misiles y otros temas, ¿no? Aproximadamente fueron 97 personas a la cabeza de un general que se constituye en el comandante del ejército ruso. También sabemos que estos misiles S-300 estuvieron desplegados desde el 22 de febrero aproximadamente cerca a las fronteras con Brasil. Entonces estos sistemas de misiles ya existen y ya están instalados en Venezuela, pero también sabemos que Maduro movió estos sistemas de misiles a las cercanías de la ciudad de Caracas. ¿Quién sabe para qué? Por supuesto, para hacer una muestra de fuerza, para hacer una provocación, para demostrar que a él no pueden amenazarlo de manera fácil, etc. De igual manera sabemos que Rusia tiene firmado con el régimen dictatorial de Maduro un acuerdo de cooperación militar hace varios años atrás, y por supuesto en ejecución de este acuerdo es que ese personal se encuentra en Venezuela, realizando acciones de asesoramiento, reparaciones, capacitación técnica, etc. También es importante hacer notar que solamente la Asamblea Nacional es la única institución que se puede encargar de la autorización del ingreso de tropas militares extranjeras al territorio venezolano. En ese caso, como no ha sucedido eso, se consideran esas tropas militares rusas prácticamente invasoras. No tienen la autorización de la Asamblea, están ahí solamente para colaborar al dictador Maduro. Eso es realmente una medida muy tonta por parte del gobierno ruso, porque el gobierno ruso está caldeando las aguas cuando en este momento se está frente a una situación tensa, militar, política, económicamente en Venezuela, y obviamente se tendría que tratar en el espíritu de la diplomacia mejorar un poco esta situación. Sin embargo, la presencia de las tropas rusas en Venezuela ha causado una conmoción generalizada en toda la comunidad internacional, porque esto es incorrecto, indebido, ilegal, porque como hemos dicho, solamente la Asamblea tiene la facultad de autorizarlo y no lo ha hecho. La Asamblea ha manifestado que está en desacuerdo y condena y denuncia este ingreso de tropas militares rusas. Es por eso que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó una declaración vía Twitter diciendo que se había comunicado vía teléfono con el canciller ruso para reclamarle esta acción, y por supuesto que Estados Unidos no se iba a quedar con los brazos cruzados respecto de esa situación. De igual manera, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, manifestó que esto constituye un peligro no solamente para Venezuela, sino principalmente para Estados Unidos, porque es presencia de tropas rusas con armamento, con capacitación, y eso constituye entonces un peligro para los Estados Unidos, directamente. Es un peligro.
Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que hicieron? Estados Unidos, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. La representante demócrata, es decir, del otro partido de Donald Trump, Donna Shalala, de la Florida, realizó una iniciativa para declarar a Maduro un peligro para los Estados Unidos, prohibición de armas y, por supuesto, otras medidas ejecutivas y clasificadas que se deben realizar en torno a evitar una escalada mayor del peligro que constituye la dictadura madurista, las tropas rusas en Venezuela frente a los Estados Unidos. Y la ley, la norma que se propuso en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, el pasado día de ayer lunes, ya fue aprobada por unanimidad. Vale decir, todos los representantes de todos los estados de los dos partidos decidieron aprobar esta norma, declarando a las tropas militares rusas en Venezuela como un peligro para los Estados Unidos, prohibición de venta de armas y otras medidas políticas, económicas y ejecutivas que se deben realizar. De igual manera, sabemos que existe personal ruso. Eso no es ninguna novedad para nadie. Existe un grupo de guardaespaldas especializados que protegen a Maduro. Algunos dicen que son personal ruso privado, vale decir que es contratado por Maduro de manera privada y que no pertenece al gobierno ruso. Otros dicen que son encargados de Putin, pero de cualquier manera, en cualquiera de estos casos, sea privado o sea del estado del gobierno ruso, de igual manera esto requiere dinero, requiere que se pague. Y Maduro poco a poco, con las sanciones establecidas por Estados Unidos a bancos, a empresas, a países, para evitar que estos le sigan generando facilidades al régimen dictatorial que mata y hambrea a su gente, entonces le es más difícil tener los bienes, los recursos necesarios para poder pagar a cualquiera, ya sea privado o ya sea público, para que se lo proteja. Los únicos que obviamente quedan ahí en protección de Maduro, y probablemente solamente a cambio del petróleo que se le envía a Cuba, es el conjunto de guardaespaldas cubanos. Ahora bien, trataremos de analizar de manera muy breve qué significa esto. Existen un grupo de analistas que dicen que este personal ruso en realidad solamente son asesores, consultores, que están haciendo arreglo de máquinas, capacitando a personal, etc. Pero de todas maneras constituyen tropas extranjeras en el territorio venezolano que no han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Por tanto, es una flagrante transgresión de la Constitución venezolana. Entonces, obviamente, eso merece de manera urgente una reacción contundente y decidida por parte de la Asamblea Nacional. El día de hoy se reunirá la Asamblea Nacional. Es un día martes, es un día normal de reunión de la Asamblea. Veremos qué deciden, qué definen y veremos si es que se toca este tema. Por otro lado, para Rusia, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo harían? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Bien, el tema es bien simple. Sabemos y de manera reiterada se ha comentado por todos los medios que el régimen dictatorial de Maduro le está pagando a China las deudas que tiene de manera puntual, de manera concreta y de manera respetuosa. Sin embargo, Rusia no lo está haciendo con la misma celeridad o con la misma diligencia. Entonces es bien simple. El objetivo de Putin de mandar estas tropas es no solamente dar una impresión de asesoramiento técnico, capacitación, refacción y demás, sino por supuesto asegurar el pago de lo que se le debe a Rusia. ¿Y cómo lo asegurará? Es posible que se lleven oro, ya lo hicieron anteriormente. Es posible que se lleven otros bienes, dinero en efectivo, euros, dólares, si es que tuvieran, aunque cada vez obviamente escasean en Venezuela, y para el gobierno madurista por supuesto de igual manera. Es posible que se lleven coltán o piedras preciosas que todavía tiene Venezuela y que les puede servir al gobierno madurista para pagar estas deudas a Rusia y para asegurar la protección que tiene por parte de Rusia hacia Maduro. Bueno, desde el punto de vista de Putin es necesario seguramente cumplir con estas medidas para evitar
perder estos recursos económicos que para Rusia también son necesarios e importantísimos. Porque no nos olvidemos que el Producto Interno de Rusia tampoco es elevadísimo, no es una de las principales potencias económicas del mundo, no es así. Por tanto, cada recurso es valioso y Putin no puede darse el lujo de perder esos recursos frente a la dictadura madurista. Tiene que recuperarlos, y si la dictadura madurista se ve tan acorralada que necesita con urgencia la ayuda de los rusos, obviamente es una buena medida llevar este personal y asegurar el pago de lo que se le debe. Veamos por otro lado qué significa esto para Estados Unidos. Es una provocación. Con total seguridad y con total definición es una provocación. ¿Es una amenaza? Puede ser. Puede ser que no se esté queriendo manifestar una amenaza contra los Estados Unidos, pero veámoslo desde el punto de vista estrictamente de las autoridades de los Estados Unidos. Representantes del Congreso, personal, autoridades del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿será que se arriesgarían a no hacer nada? ¿Será que dirían simplemente, no, son asesores militares y están ahí y listo, y nada más? Yo no creo. Particularmente creo que esto es una medida que debe tomarse con seriedad, porque el riesgo de no hacer nada es permitir la instalación de tropas, de bases, de personal técnico capacitado y especialista en misiles dentro de Venezuela a favor del régimen dictatorial, y esto por supuesto que sí puede representar una amenaza directa contra Colombia, contra Brasil, contra Panamá y contra otros aliados de los Estados Unidos. Tal vez no contra Estados Unidos por la capacidad de alcance de estos misiles, pero sí contra los vecinos. Por tanto, es importante tomar medidas. El riesgo de no hacer nada es muy grande. Así que entonces, analicemos de manera breve. Los congresistas ya se pronunciaron, elaboraron una ley y están en procura de realizar otras medidas para poder asegurar la presión contra el régimen dictatorial y para demostrar que la presencia de militares rusos en Venezuela es realmente un peligro. Y por otro lado, las autoridades ejecutivas, llámese el secretario de Estado, llámese otras autoridades ejecutivas en Venezuela, generales, ¿qué estarán haciendo? ¿Cuáles serán las medidas que están tomando? Por supuesto, como les digo y les reitero, esto no es algo que pueda permitir a las autoridades quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Deben hacer algo. Deben demostrar que ese conjunto de amenazas que le hicieron a Nicolás Maduro durante tanto tiempo no van a quedar en nada, no van a ser amenazas insulsas. Tiene que hacerlo, por supuesto que tienen que hacerlo. Ahora, con la presencia de militares rusos en Venezuela, los demócratas ya están mirando hacia favorecer las decisiones del presidente Trump, especialmente en lo que se refiere a Venezuela. Ya fueron la semana pasada varios congresistas demócratas a la frontera con Cúcuta, en Colombia, para evidenciar la situación de la crisis humanitaria que se está viviendo en esa región. Ellos vieron el tráfico de personas que se hace ahí en las trochas por parte de los colectivos, que son grupos armados, paramilitares y parapoliciales a favor de Maduro, y obviamente todas esas situaciones han debido mover las piezas para que los representantes y senadores demócratas empiecen a favorecer las medidas de Trump. Por tanto, el riesgo de no hacer nada es grande. Yo creo que es más seguro que se haga algo y pronto, porque de lo contrario, Estados Unidos se arriesgaría a que Rusia se instale y se fortalezca y se capacite dentro de Venezuela. ¿O no? ¿O Rusia no tiene las capacidades? ¿O es muy lejos para Rusia? Reitero, el riesgo de no hacer nada es muy grande. Es mejor hacer algo, porque Venezuela no es Siria. Venezuela está cerca geográficamente de Estados Unidos. No es como Siria, que está cerca geográficamente de Rusia. El riesgo de no hacer nada en Venezuela es muy grande. Por tanto, creo que las autoridades ejecutivas y los congresistas sí van a hacer algo. ¿Qué cosa? Específicamente, no lo sé. Pero esperemos que nos den señales pronto,
porque la situación en Venezuela está cada vez más deteriorada. El día de ayer hubo un apagón nuevamente casi en todo el país, no fue tan fuerte como el anterior, pero sí se están volviendo a ver estas situaciones de deterioro. No hay solución en los hospitales, no hay comida, cada vez se está muriendo más gente. Esto es realmente un problema. Yo creo que esta vez los congresistas y las autoridades de los Estados Unidos sí harán algo. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejar me gusta. De igual manera, compartan el video para poder compartir la información. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen la campanita. Es importante eso para poder recibir todas nuestras notificaciones. Déjenos sus comentarios para poder mantener un debate permanente sobre esta situación que nos preocupa a todos. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.